Hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en la sexta entrega de la serie Examinando a la Iglesia, y en la exposición que antecedió usamos el mensaje que le dio a la congregación de Éfeso el Señor Jesucristo, ¿ya? Y fundamentamos lo peligroso que es empezar a perder el primer amor. De tal forma que aunque esta iglesia de Éfeso tenía grandes cualidades que fueron dadas, por las cuales fueron dados excelentes elogios, ¿ya? Por igual se le llamó al arrepentimiento, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. En aquel entonces, siglo I de la era cristiana, los creyentes de Éfeso y la congregación en pleno peligraban, pues tal como dijimos, perder el primer amor es semejante a la mosca que malogrará el perfume del perfumista. Eclesiastés capítulo 2, versículo 1. El perfumista, el Señor Jesucristo, nosotros, el perfume. Y perder el primer amor es sumamente peligroso. Escúchenme, por favor. Quien pierde el primer amor y no recorre el camino del arrepentido, es solo cuestión de tiempo para que endurezca sus manifestaciones cotidianas, haga tambalear su ministerio y se enfrente a terribles dolores de cabeza por la necedad que amenaza volver a alojarse en su vida, porque perder el primer amor es sumamente peligroso. Con respecto de Éfeso, ¿se llegaron a arrepentir? ¿Regresaron a su primer amor? Es una respuesta que no se puede contestar, porque las escrituras callan. Por tanto, quedémonos con la advertencia. Recordémosla y hagámosla un poquito personal. ¿Está usted perdiendo el primer amor? Hemos perdido el primer amor, se va notando en la congregación esto. Sumemos una más, ¿ya? Que más o menos va por el mismo tenor. Estamos poniendo en peligro nuestra intimidad con Dios. Como ya expresé, no sabemos qué fue de Éfeso. Luego del pedido de arrepentimiento que se les dio, pero en base al principio educativo expresado en Romanos capítulo 15, versículo 4, voy a leerles la versión Reina Valera 1977. Dice así, este es el principio. Porque las cosas que se escribieron en el pasado para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por medio de la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Podemos valernos bajo este principio, la égida de este principio, podemos valernos de lo que aconteció en el reino de Judá para apreciar lo catastrófico que resulta el dejar la intimidad con el Altísimo por amoríos fuera de su divina persona. El título de esta entrega es el siguiente: perder el primer amor puede llevarnos a lamentos mayúsculos. Perder el primer amor nos puede llevar a lamentos mayúsculos, para lo cual vayamos a Lamentaciones, capítulo 1. Vamos a leer los dos primeros versículos. Lamentaciones, capítulo 1, versículo del primero al segundo. Los que ya lo ubicaron, menos los que están enfermitos y los que se sienten un poco débiles, si ya lo ubicó, pónganse de pie para leer estos dos versículos. Y luego de la lectura, permítame que los guíe en una oración congregacional. Versículo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están
en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Se le volvieron enemigos. Leamos todos juntos, por favor, el versículo segundo, pero solamente hasta donde yo lea. 1, 2, 3. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Palabra de Dios. Incline tu rostro, permítame orar. Bendito Padre Celestial, gracias Dios Santo, porque usted en su infinita sabiduría permitió revelarnos, Señor, cómo sufrió la congregación de Israel. Gracias, Señor, porque mediante su sufrimiento podemos comprender lo peligroso que es caminar neciamente. Ayúdenos, Padre, para que sepamos valorar ese primer amor. Ayúdenos, Padre, para que sepamos mantener intimidad con usted. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Voy a volver a leer el versículo primero. Dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. El apelativo de ciudad populosa se refiere a la época de su grandeza, cuando en su zona geográfica era punto de referencia incluso para reyes de países distantes. Por ejemplo, la historia nos cuenta, ¿no? La reina de Saba, que desde la península arábica viajó a la joya que se había vuelto la ciudad de Jerusalén, una de las grandes señoras de la antigüedad, que para el tiempo que es escrito Lamentaciones ya asemejaba a viuda sometida como tributaria a amos extranjeros. Así terminó la señora de la nación. Versículo 2. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. El símil es sumamente interesante. El llanto amargo de la viuda que ya no cuenta con su señor, con su esposo, que sufrió cuando estaba con ella una continua infidelidad, por ejemplo, ¿no? Con Egipto, como si Faraón en algún momento de su vida hubiera podido defenderla como si la defendía el Señor del universo. Y cuando la viuda, esta dama, perdió a su amado, se dio cuenta, escúcheme, para que esto nunca ocurra en nuestra vida, se dio cuenta que 1000 amantes no pueden llenar los zapatos del perfecto Señor que ya no estaba con ella. Hermanos de mi corazón, yo no deseo que esto nos ocurra a ninguno de nosotros, pero puede suceder. Ahí llega un momento en que pensamos que Dios no nos llena. Pensamos que la labor que nos manda no nos llena. Y comenzamos a buscar amores ajenos a Él. Hermanos, ese es un camino lento al suicidio. Espiritual y de otros aspectos que vienen detrás de lo espiritual. ¿Ya? Ahora, el símil habla de una dama que siendo popular cosechó muchos amigos, pero que no calculó que estos íntimos aliados estuvieron con ella como amigos íntimos por la fama de su señor, no por ella misma. Por ejemplo, la ciudad de Tiro, ¿no? Que en la época de David y Salomón le proporcionó su flota conocida en el mundo antiguo para trasladar madera y otras cosas al templo de Jerusalén. Ellos, amigos desde siempre de Israel, ¿ya? Al momento de ser escrito Lamentaciones,
se comportaron como si fueran enemigos de antigua data. Algo así como la triste historia, ¿no? Del árbol caído, todos quieren sacar leña. Todos quieren sacar leña. Hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos, ¿está gozando de prosperidad? ¿Está logrando cosas que siempre ha deseado? ¿Y usted se contenta por las personas que se le están dando? Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque el único amigo es el que hemos cantado. El Señor Jesucristo. No nos engañemos por el fulgor que obtenemos por otros seres humanos o por circunstancias que existen en este mundo. Repito, ellos al momento de ser escritos Lamentaciones se comportaron como enemigos de antigua data, porque del árbol caído todos quieren sacar leña. En el comentario sobre este libro, los teólogos alemanos Kehl y Delitzsch, ya, ambos ya en la presencia del Señor desde finales del siglo XIX, escriben un preámbulo a estos primeros versículos de la siguiente manera. Escuchen. El profeta Jeremías derramó su corazón ante el Señor. La terrible situación en la que Jerusalén ha caído se declara brevemente en frases que declaran el derrumbamiento de la gloria anterior hasta profundidades de desgracia y miseria en que se encuentra. Fin de su comentario. Escúchenme, por favor. Yo estoy plenamente seguro que todo inició, y tenga usted esa seguridad, cuando perdieron ese primer impulso amoroso que nos lleva a buscar intimidad con el amado. No perdamos intimidad con el Señor. En cada versículo de la lectura bíblica que hizo nuestra hermana Marilú, ya, detalla particulares dolorosas y entabla un antes glorioso. Por ejemplo, en el versículo 4, las magníficas fiestas solemnes que eran conocidas en todo el oriente. Pero en aquel entonces, cuando se escribe Lamentaciones, ya no se daban estas magníficas fiestas solemnes porque Israel estaba de luto y en sus calles solamente existía y en el corazón de ellos asolación, llanto, aflicción, amargura por la falta del amado que se fue de ellos durante 400 años. ¿Recuerdan? Porque Israel era infiel con el Señor y culateaba hacia otros amores. Déjenme adentrarme un poquito más y usted se va a dar cuenta el símil de esos amores que no nos damos cuenta, pero que lo ponemos en el lugar del que verdaderamente deberíamos suspirar. Puede usted en casa leer todo lo que fue la lectura bíblica y cada uno de los versículos va a usted darse cuenta que se comparan a la verdad histórica. Lo que Jeremías relata se ajusta a la realidad que estaban viviendo. No hay ningún tipo de exageración. Sí, probablemente un vocabulario poéticamente tétrico. Poéticamente tétrico. Y yo no pretendo orientar el sermón de hoy día a ser explicativo a los términos hebreos que se usan en Lamentaciones. Deseo más bien que nos adentremos a una visión panorámica a la historia de Israel. De lo que aconteció, repito, con la congregación de Israel, que dio vida a este libro lastimero. Porque este libro lastimero es la consecuencia de lo que ellos están acumulando. ¿Qué es lo que están acumulando? Amores ajenos a su Dios. ¿Y dónde empezó todo? Cuando empezaron a suspirar por otros amores. Pregunto, ¿usted suspira por otros amores? Ojalá que
cuando me adentre en la prédica, usted puede hacerse su propia radiografía y dése cuenta. Si es pesado y si es encontrado en falta, usted requiere arrepentimiento. Pero si usted es pesado con las palabras que debe escuchar y no es encontrado de falta, alégrese, porque usted está siendo fiel a aquel que murió en la cruz por usted. Alegrémonos. O preocupémonos, pero comprendamos que Dios siempre da nuevas oportunidades. Y usted dirá, ¿y cómo sé que tengo una nueva oportunidad? Le voy a explicar así, tajantemente. Porque si usted está siendo infiel y aún tiene vida y está acá, Dios le está dando una nueva oportunidad. ¿Ya? Continuemos. Iniciemos diciendo que las 12 tribus en general, por las 12 tribus en general, el Señor desde tiempos remotos le dio un apelativo poético y hasta romántico, la niña de su ojo. Qué bonito suena, ¿no? Deuteronomio capítulo 32, versículo 10, y de hecho ahí incluida Judá. Ya de regreso en el cautiverio, nuevamente se usa el término la niña de su ojo, Zacarías capítulo 2, versículo 8. Lo que nos hace indicar que el Anticristo nunca dejó de cuidarlos, ayudarlos, de velar por ellos, mucho más allá de su imaginación, pues gozaban de un amor singular. Deuteronomio capítulo 7, versículo 16 al 8. ¿No es lo mismo con nosotros? Hay muchos que piensan, he conseguido trabajo, he escapado de una enfermedad. Qué bien que no me pasó eso. Y dicen, qué lechero soy. No es leche, es un Señor que lo está cuidando. Es un Señor que lo está cuidando, mucho más allá de su imaginación. Lo mismo para usted, lo mismo para mí. Y el mismo Señor Jesús le da cuenta de ese cuidado singular con sus propias palabras que fueron recopiladas por el evangelista Mateo, capítulo 23, versículo 37, que no tiene nada que ver, ¿ya? El cuidado que Dios nos da, que con que nosotros estemos haciendo bien las cosas, ¿ya? Eso quiero que quede claro. Porque el cuidado del que ama, no le interesa que el árbol esté caído. El que ama no hace leña del árbol caído. El que ama, ama porque ama. ¿Ya? Y miren las palabras con que el Señor Jesús les hizo recordar cómo nos ama. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cree usted que no hace lo mismo con nosotros? Pero a veces parece como que no queremos, ¿no? ¿No? Parece como que no queremos. Repito, nunca deja de protegernos, mucho más allá de nuestra imaginación. Solo se necesitaba en aquel entonces que abrieran sus mentes, sus corazones, pero ellos decidieron soberanamente no hacerlo. De hecho, embriagados por otros amores. Pregunto, ¿puede estar sucediendo esto en mi vida o en la vida de ustedes? Yo puedo analizar mi vida. No puedo analizar la vida de ustedes porque cada uno de ustedes tiene que autoanalizarse. Reitero, ellos como nosotros, protegidos mucho más allá de nuestra imaginación. Muy significativo es, por ejemplo, lo que aconteció con el sirviente del profeta Eliseo en la ciudad de Dotán, que se asustó al ver a las tropas asirias, mandadas por el rey asirio, lógicamente, profesamente para capturar al profeta. Segunda de Reyes, capítulo 6. Sin perder lamentaciones, por favor. Segunda de Reyes. Un pocotón más atrás. ¿Ya? Crónicas, Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6. ¿Lo tenemos? Más o menos la jugada es así. El rey de Siria
el rey de Siria, tiene intenciones de conquistar el reino, ¿ya? Pero ¿qué resulta? Que sus generales, porque tienen servicio de inteligencia, se enteran de todo lo que hace el rey, ¿ya? En los consejos que le dé el profeta. Entonces, dicho antiguo de un guerrero, ¿no? Muerto el perro, muerta la rabia. Muerto el consejero, se descalabra a ese rey. Y él no mandó su trepa a capturar al rey, mandó a capturar al profeta Eliseo, ¿ya? Ese es el contexto histórico, ¿no? Hablado con un poquito de Sangó, ¿no? Sangó de Moreno. ¿Está bien? Ahora, vayamos. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 15 al 17. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía situada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Ay, imagínense, ¿no? Ver a los asirios que tenían fama de sanguinarios rodeando una ciudad que no tenía ejército, que no tenía nada por qué defenderse, ¿no? 16. Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pregunto, ¿es acaso que Dios nos descuida, hermanos míos? Él nos cuida mucho más allá de nuestra imaginación. Solamente tenemos que convencernos para no ir corriendo a otros amores, a buscar el cariño que pensamos que no se nos está dando. Ahora, vayamos a ver los reyes, ¿ya? La gente más preparada, ¿ya? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 17 al 23. Dice así, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de él. ¿No es cierto? Ahora sí, la trama que tiene que implicar con los reyes. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová. Dense cuenta que la arma es la oración, ¿no? Y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Verso 19. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Verso 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, los mataré, padre mío. O sea, lo llevó a una trampa. Lo llevó donde estaba el ejército de Israel, ¿ya? Y mucho más numeroso, ¿ya? Pero miren cómo el rey le dice, los mataré, padre mío. Escúchenme, ya no lean. ¿Saben lo que un rey le diga a un profeta, padre mío? ¿Saben lo que le está diciendo? Guía tú mi vida. Tú tienes la palabra de Dios, tú tienes la verdad de la vida, tú hablas con el Padre, dime lo que tengo que hacer. Eso es, en la actualidad, un predicador que ausculta la palabra del Señor para entregarle a los hijos del Altísimo para que moderen su vida. Ya depende de los hijos del Altísimo que digan, Padre mío, ¿haré o desharé? Ya, continuemos leyendo. 22. Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió. Ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Saben por qué, hermanos míos? Porque los reyes se daban cuenta
que había un poder más allá de su propia imaginación, que había un poder más allá de sus ejércitos, que había un poder más allá de su inteligencia, y tenían temor, miedo, ir en contra de Jehová de los ejércitos. Pregunto, ¿en qué momento perdimos ese miedo? Pregunto, ¿en qué momento perdimos ese respeto? Yo le voy a decir cuando empezamos a perder el miedo y el respeto. Cuando dejamos de suspirar por el Dios de los ejércitos. Y la pregunta es, ¿no? Si los reyes lo veían, lo sentían los ejércitos, lo palpaban las poblaciones, el inmenso poder de Jehová, de Yahvé, uno se pregunta, ¿cómo fue posible que los que vieron todo esto perdieran el camino? Estoy hablando del reino de Judá. Además estuvo la doctrina, ¿no? Que hasta el cansancio le repetían sus maestros sobre la fidelidad perfecta que Dios tenía para con ellos. La niña de mi ojo, mis hijos amados. Isaías capítulo 25, versículo 1. Repito, siempre el primer paso es perder el primer amor y la consiguiente intimidad con el Señor para abrir la primera brecha para llevarnos a las peores desgracias espirituales y sensoriales. Miren, llegó así Israel. Vieron estas maravillas, las palparon, las tocaron, las sintieron. Igualito. Se separaron de su primer amor. Sobre su misericordia, lo mismo que se nos repite a nosotros los integrantes de su iglesia, le voy a leer 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Ahora busquemos Lamentaciones, capítulo 3, versículo del 22 al 23. Lamentaciones, capítulo 3, versículo del 22 al 23. Dice la palabra del Señor. Y esto es bien actual, ¿ah? Dice la palabra del Señor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si usted está todavía vivo, si usted está todavía en este culto, si yo estoy predicando, es por la misericordia de Dios y por su fidelidad, hermanos míos. Para tener oportunidad para hacer un poquito más para Él. Para que podamos dar un suspiro más por Él. Para que no olvidemos las primeras horas. Pero solemos olvidar, ¿no? Y ¿saben lo triste? Que solemos olvidar, ¿ya? Solemos olvidar que Dios tiene dos caras. Una cara perfecta de misericordia, pero en su otra cara está su justicia punitiva, ¿ya? Y el Altísimo siempre usa en esa bendita moneda el borde que divida a ambas caras. ¿Cuál es ese borde divisorio? Su misericordia, su llamado a arrepentimiento, antes de usar la acción punitiva. Si usted sabe que ha perdido su primer amor, tome esta prédica como el borde que le está advirtiendo lo que puede pasar en su vida y lo que puede pasar en la vida del predicador. Si R con R guitarra, R con R cajón, me voy a un amor aparte del amor de mi amado. Las advertencias, las exhortaciones para que regresemos a las primeras obras que nos hablan de un Padre soberano, un Dios que pone límites a su creación. ¿Él acaso no dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? Génesis capítulo 6, versículo 3. ¿Por qué? Porque antes de trocar, escúcheme, de trocar nuestra alegría despreocupada, porque parece que Él no acciona, ¿ya?
antes de trocar nuestra infidelidad manifiesta en llanto desconsolado, Él nos llama al arrepentimiento. Él nos llama al arrepentimiento. Mediante la historia sabemos que profeta tras profeta fueron mandados a ambos reinos. El mensaje fue siempre el mismo. Arrepiéntanse. En 1000 combinaciones de palabras les decía lo mismo. No esperen verme como juez consumidor. Arrepiéntanse. Pero repito, la historia nos cuenta que fue en vano. Primero, el reino de Israel desoyó el llamado a regresar a intimidad con su Señor y sufrió castigo divino a mano de los asirios. En el año 722 a.C. se perdieron esas 10 tribus en las arenas del olvido. Ya nadie se sabe de ellos. ¿Ya? Y el reino de Judá, que aglutinaba a las tribus de Benjamín y de la misma Judá, no se permitieron tanto y todavía subsistieron 136 años más que las del norte, que las de Israel. Pero a la época de Jeremías, que estaba ejerciendo su labor profética, ¿ya? Ellos fueron el ejemplo perfecto de Proverbios capítulo 15, versículo 12, del 12 al 14, ¿ya? O sea, ellos fueron, mejor dicho, la expresión plural de lo que se dice en Proverbios capítulo 5, del 12 al 14. ¿Qué dice ese proverbio? Búsquelo, por favor. Proverbios. Ellos fueron una expresión plural de eso. Proverbios capítulo 5, versículo del 12 al 14. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice así. Proverbios capítulo 5, versículo 12. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Miren, Jeremías ya realizó un ministerio de 40 años y ninguno solo culateó hacia Dios. ¿Cómo fue posible esto? Respondo. Escúcheme, grábeselo, ¿ya? Quien pierde intimidad con Dios termina tarde o temprano en brazos de otro amante. Y cuando tenemos un amor impuro, nos pesa dejarlo. Yo cuántas veces he escuchado a hombres de pelo en pecho que me decían, no, yo solamente tengo aventura, yo nunca le voy a sacar la vuelta a mi mujer. Y de repente, comiendo como perritos del maíz de una mujer que no vale nada. No que no vale nada como mujer, sino que digo, no vale nada para la vida de ese hombre, porque mi amor completo es la mujer con la cual me casé. No que esa mujer no vale nada, sino que no tiene que tener valor. Y pierden así los estribos. ¿Creen ustedes que lo que ocurre en lo sensorial es diferente a lo espiritual? ¿Creen acaso así? Hermano, si nos enamoramos de algo fuera de Dios, nos va a doler soltarlo. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Porque ya unidos en adulterio espiritual, nos embriagamos de amores y es difícil soltarlo, pero no imposible, ¿no? Hermano de mi corazón, no perdamos el primer amor, no perdamos intimidad con nuestro Señor y Salvador. Recordemos nuevamente lo que se le escribió a Israel, Jeremías, capítulo 3. Jeremías. Y le escribió a él para que ellos se den cuenta que ser infieles es terrible,
que no es fácil regresar ese camino. Jeremías capítulo 3, versículo 6, dice así. Me dijo Jehová en días de rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. De tal forma, ya saben, que se perdió en toda la historia, ¿ya? Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, no pensemos cosa liviana tener amores fuera de Dios. Y como ella sucedió por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piel y con el leño. Verso 10. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, he resultado justa la rebelde Israel en comparación con la de leal Judá. O sea, como quien dice, ¿no? No, ya me voy de esa iglesia porque yo no quiero tener nada que ver con Dios. Y ellos te dicen, no, yo voy a seguir yendo porque me conviene. Pero va a ser lo mismo que él hace el que se ha ido. Algo así. Y Dios dijo, es preferible ese que se va que ese que es hipócrita y sigue manteniéndose en la casa del Señor. Son fuertes palabras, ¿no, hermanos míos? O sea, estamos haciendo un acomodo de lo que está diciendo el Señor. Continuemos leyendo. Jeremías, capítulo 11. Y me dijo Jehová, ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación de la desleal Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dije Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sion. Óigame, ¿dónde encontramos ese tipo de amor? ¿Usted cree que el Señor no se da cuenta cada vez que yo me voy de Él? Él se da cuenta, pero me ama tanto que todavía me mantiene respirando para tener una nueva oportunidad. ¿No es así usted? ¿O usted cree que respire porque es joven? ¿O usted cree que respira porque es la casualidad? ¿O es el Big Bang? Alguna teoría loca. Hermano, la vida y la muerte le pertenece a Dios. Si nosotros todavía estamos respirando, es porque sus misericordias son nuevas cada día. Pues no desperdiciemos el tiempo, hermanos míos. Amores que matan. El primer amor, la intimidad con Dios, no se pierde de la noche a la mañana. Repito, es el inicio de un largo proceso en el cual el creyente tiene amores con otros amantes, ¿no? La figura literaria es que ellos cada vez que tenían problemas miraban Egipto para regresar ahí. Y vuelvo a repetir, ¿no? Como creo dije en la mañana. ¿Es que acaso Faraón podría ponerse en los zapatos del rey del universo? Actualicemos para nuestra época y démosle sujetos, ¿ya? Figuras literarias que no son más actuales. Llamémosle, por ejemplo, escúcheme. Amor al trabajo secular. Llamémosle. Fijación por estudios seculares. Llamémosle. Honores deportivos. Llamémosle. Labores artísticas. Llámele como se le llame. Y no verá
ningún sujeto de estos posibles amores que estoy hablando, que tienen un valor innoble e inmoral, ¿no? Pero amores son amores. No me puedo enamorar de nadie fuera de Cristo. Bueno, de mi esposa sí, ¿no? Pero es otro nivel, un nivel inferior. No me puedo enamorar de otro, porque Dios es celoso. Y tenemos un mandato puntual, ¿no? Mateo, capítulo 22, versículo del 36 al 38. Mateo, capítulo 22, versículo 37. El primer y más grande mandamiento. Dice así, Mateo capítulo 22, versículo 37 al 38. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Hermano, no hay espacio para amar a nadie más. ¿Saben lo que yo he descubierto? Y yo creo que ojalá que usted también lo descubra. Si yo le puedo dar un amor correcto a mi esposa, es que porque primero estoy amando a Dios. ¿Cree usted que con usted va a ser diferente? Permita que sonría. Es imposible. Porque el mandato es que todo mi corazón sea para Dios. Y cuando estamos en este camino, descubrimos que aprendemos a amar correctamente al prójimo. El versículo que viene dice... Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo me amé yo? Entregándole todo mi amor al Señor de mi vida. Al Señor de mi vida. Y no vayan a pensar, hermanos míos, que lo que estamos predicando es para la iglesia. Esto mismo también le fue dicho a ese Israel infiel en Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 4 al 17, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza. Repito, ningún amante de los nombrados, ya, en la contextualizando en la actualidad, ya, del trabajo secular, fijación por estudios seculares, por honores deportivos, por labores artísticas, ninguno tiene un valor antiético, ni moral, pero por igual. Un noviazgo es cosa seria. Y mucho más si se amore con el Señor Jesucristo. Él es un Señor celoso. Eso, capítulo 20, versículo 5. Y no es un amor barato. ¿Por qué no es un amor barato? Porque ese amor costó la sangre del Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. No le pidamos pues al Altísimo, al Rey del Universo, inacción cuando somos infieles, porque tarde o temprano esa infidelidad a Él, hermanos, a Él en sí no le afecta en su santidad. Pero ¿saben por qué nos ama mucho más allá de nuestra imaginación? Porque ese amorío que estoy teniendo fuera de Cristo me va a tener dolores de cabeza, como viuda desconsolada, pues el amor perfecto de Dios se traduce más allá de la misericordia. ¿Por qué? Porque el que ama, disciplina. No perdamos intimidad con el amado. Todo inicia ahí. Y el resto solamente es cosecha de esa tonta siembra. El libro de Lamentaciones está dividido en 4 grandes poemas lastimeros que nos recuerdan lo que ellos perdieron, lo que estaban sufriendo. Y el último es un grito de esperanza, de un corazón roto, desvalido, pero ahora sí arrepentido, que clama el amor misericordioso del amor del esposo perfecto. Porque, como le dije en un principio, el que ama, ama aunque el árbol esté caído. Aunque el árbol esté caído. Lamentaciones, capítulo 5. Lamentaciones, capítulo 5. Versículo del 16 al 21.
Dice la palabra del Señor. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay! Ahora de nosotros porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por eso se enternecieron nuestros ojos. Es un reconocimiento de lo que hizo. Por el amor, por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿No? Y dice más, ¿no? ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros si nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has aireado contra nosotros en gran manera. Pero ahí está el pedido, ¿no? Regresa tu mirada a mí, y yo ahora sí voy a ser fiel. Fatalmente, sabemos, ¿no? Que Dios los regresó a la tierra prometida, y al cabo de un tiempo, otra vez se fueron detrás de amores. Pero el amor de Dios es tan lindo que va a llegar el día que Israel será recuperado, porque Él nunca los ha dejado de amar. Pregunto, si usted ha recibido a Cristo, usted tiene como destino el cielo, pero en este mundo. Si nos enamoramos de un sujeto fuera de Dios, hermano, no lo hagamos. No lo hagamos. Pastor, ¿y cómo me doy cuenta que me estoy enamorando de otro sujeto? Simple, cuando ya no se quiere discipular. Simple, cuando ya no quiere leer la Biblia. Simple, cuando comienza a llegar demasiado tarde a los cultos. Está perdiendo su primer amor. Está perdiendo su primer amor. Y ahí tenemos que tener cuidado. Lamentaciones es un libro hermoso. Vayamos a las conclusiones. Si a la niña de su ojo, Israel, no la sacó del principio de disciplina, pregunto, ¿acaso nos va a sacar a nosotros? Repito, no perdamos el primer amor. No perdamos intimidad con él. Segundo, dejar el primer amor es dejar voluntariamente de estar controlados por el Espíritu Santo. Y esto solamente nos va a traer problemas, porque cuando el Espíritu Santo no me controla, me controlan mis emociones y comienzo a meterme en problema tras problema. Y ahí está la advertencia a Éfeso, ¿no? Ahí está el ejemplo lacerante, lastimero de lo que pasó en Israel en el tiempo de Jeremías. A los que ya son nacidos de nuevo, hermano, si dejamos nuestra comunión íntima con el Señor, escúcheme, ¿ya? Tarde o temprano vamos a volver como metal que resuena. Y eso es sumamente peligroso, porque perder la lozanía del enamorado es el inicio de la caída espiritual y de hecho luego viene la ministerial. Reitero, hermanos míos, para terminar, no perdamos intimidad con el Altísimo, porque nos ama tanto que fue a la cruz del Calvario por nosotros. Y el Padre es un Dios celoso. No nos va a tener por inocentes cuando adrede nos estamos echando en los brazos de otro sujeto. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, lo que le pasó a Israel es una enseñanza, Señor, fuerte, para que nosotros comprendamos que tenemos que luchar por nuestro primer amor. Ayúdenos, papito lindo. Somos tan débiles. Somos, Señor, en sí tan poca cosa, que hemos recibido de usted las más ricas bendiciones, pero dale, Señor, a querer buscar otros amores, otros amigos, Señor. Señor, ayúdenos, Señor, porque cuando nuestro amor se sustea completamente para usted, ese es el momento en que nosotros servimos para amar, respetar correctamente al prójimo, Señor. Empezando por el cónyuge, por nuestros hijos, por la persona que está perdida. Gracias, papito lindo, porque usted nos enseña, mediante el sufrimiento de otros, lo que usted no desee que nosotros suframos. Así le pedimos
Así le suplicamos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén.